Muy buenas noches, les saluda Dayer Vicente, bienvenidos señores candidatos al Congreso de la República. En principio quiero agradecer por aceptar la invitación, le damos la cordial bienvenida a las personas también que ya se van uniendo a la transmisión de este Versus Político. Desde Gestión Pública y Desarrollo Territorial estamos buscando fortalecer el voto responsable de todos los peruanos de cara a las contiendas electorales del 11 de abril, año del Bicentenario, ¿no es cierto? Para ello hemos invitado a dos representantes y candidatos al Congreso de dos partidos políticos. Por un lado tenemos a Acción Popular, María Espinosa, y por el otro lado tenemos al partido Somos Perú con Alejandro Salas. En esta oportunidad hemos invitado a una dama, a María Espinosa. María, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo está usted? Y también Alejandro, muy buenas noches, ¿cómo está usted? Buenas noches, Dayer. Buenas noches, Alejandro. Gracias por la invitación y esperemos que estemos a la expectativa del público que nos sigue, que te sigue. Empezamos con el saludo por ambos candidatos por 2 minutos. En principio vamos a tener a María Espinosa de Acción Popular. Por favor, María, tu saludo por 2 minutos. Adelante, María. Gracias. Bueno, buenas noches a todos. Mi nombre es María Espinosa, soy candidata de Acción Popular con el número 10. Bueno, tengo una trayectoria partidaria de 20 años, una militancia activa, donde asumí cargos partidarios desde juventudes hasta comités ejecutivos. He viajado a nivel nacional, conociendo los lugares más vulnerables de nuestro país y abrazando la ideología de Acción Popular, que es el Perú como doctrina, ¿no? Y aquí estamos, profesional en Derecho, con especialización en Gestión y Administración Pública, contratación estatal, también experiencia laboral en el ámbito privado y estatal. Dentro de ello he trabajado en el Parlamento, en el Ejecutivo y en la gestión municipal. Creo que estoy preparada para poder representar a mi pueblo de Lima Metropolitana. ¿Qué tal? Buenas noches, Alejandro Salas. Por favor, tu saludo también por espacio de 2 minutos. Adelante, Alejandro. Hola, Ayer, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches, María Espinosa. Un gusto de saludarte y conocerte por este medio. Y para quienes nos miran, mi nombre es Alejandro Salas Segarra. Soy candidato con el número 5 por el Partido Democrático Somos Perú, el corazón de Somos Perú. Soy abogado de profesión, magíster en gestión pública. Tengo estudios de maestría en Derecho Constitucional y estudios de laboratorio político o Policy Lab en la Universidad Hemisférica de Washington, D.C. Camino en Somos Perú desde los 19 años. A mis 26 años tuve mi primer cargo electo como regidor en mi distrito, en Pueblo Libre, y me he desempeñado en diversos campos de la administración pública, como ministerios, gobiernos locales, organismos adscritos a la presidencia del Consejo de Ministros, y he ido, digamos, calando cierta experiencia en el marco de la gestión pública que el día de hoy me permite poder presentarme al Congreso de la República con esa valía y esa experiencia, en la cual tan importante seguramente como los títulos son los valores con los cuales una persona ingresa. Y lo que puedo decirles es que en mis 21 años de experiencia en gestión pública no tengo una sola denuncia. He tratado siempre de trabajar pensando en el bien del país, trabajar de manera correcta cuando uno es un servidor público, pero sobre todo honrando el apellido que uno lleva, porque es el apellido que también llevan tus hijos. Y sobre la base de eso es que caminamos con propuestas serias, con propuestas democráticas, con propuestas que vayan ligadas fundamentalmente a quienes más necesitan, a los más pobres del Perú, aquel 20% de nuestra población que aún espera mucho más de los políticos y que lamentablemente nuestro Congreso de la República desde hace más de 40 años no le ha dado ningún tipo de soluciones. Por el contrario, le ha dado puro enfrentamiento y han salvaguardado sus intereses propios o sus intereses personales. Creo que ha llegado la hora que realmente el Congreso de la República tenga la representatividad que el país, el peruano y los ciudadanos del Perú, sobre todo el pueblo, espera de él. Muchas gracias, Javier. Gracias a los dos por la presentación. Bueno, la administración pública como primer tema, quizá desde el gobierno necesitamos acogernos a muchas acciones, ¿no es cierto? Y desde la materia, desde el Congreso de la República, de repente alguna iniciativa, por ejemplo, si hablamos del planeamiento estratégico dentro del sector público, de repente vemos la no interrelación directa entre los 3 niveles de gobierno. De repente si hablamos de ese plan como ente rector, el planeamiento estratégico, de repente falta ahí un poco estructurar, hay un vacío de repente en la parte justamente de hablar los sistemas administrativos y como esta de repente también la estructura y organización de las propias entidades de los 3 niveles de gobierno, de repente podemos hablar de eso, o quizás también de la producción de bienes y servicios inadecuados que prestan de repente los gobiernos subnacionales hacia el ciudadano, de repente falta ahí unas iniciativas legislativas.
o también desde la parte tributaria, ¿no? ¿Qué tanto podemos hacer más ágil los trámites tributarios para que el ciudadano pueda, obviamente, de manera oportuna obtener su licencia de funcionamiento y el certificado de la defensa civil, que siempre los microempresarios están siempre en boga, ¿no? Porque esto es lo que llama, obviamente, la articulación de la administración pública. En principio, quería darle la palabra a Alejandro Salas sobre esta temática. Por favor, Alejandro, te escuchamos las propuestas, iniciativas de llegar al Parlamento por espacio de 3 minutos. Por favor, Alejandro, bienvenido, adelante. Muchas gracias, Jair. En realidad, cuando hablamos de gestión pública o gestión gubernamental, hablamos de un espectro muy amplio y muy grande que abarca todo lo que es el contexto de las necesidades en el sector público y el dinamismo para poder gestionar estas a través de la administración pública. La gestión pública tiene diversos campos o diversas subespecialidades, o sea, podrían haber hasta más de 12 subespecialidades en la gestión pública. Tenemos, como bien lo has manifestado, el tema estratégico, tenemos el campo del presupuesto público, tenemos el campo de la tesorería pública, la contabilidad pública, tenemos el campo de las contrataciones gubernamentales, y así tenemos una gama de subespecialidades en el marco de la administración pública que lo que buscan como tal finalmente es formar un todo que permita al Estado poder desenvolverse con mayor dinamismo y con mayor, digamos, efectividad para que el ciudadano pueda tener justamente lo que espera del Estado. Lo que hemos visto estos últimos tiempos en cuanto a la administración pública es algo que hasta el día de hoy la gente y el ciudadano sigue reclamando, que es la alta e inmensa burocracia que existe en el aparato estatal. Porque, digamos, la sistematización de los procedimientos, la sistematización de los procesos es algo que, a pesar de los esfuerzos que se han dado, no se han visto, digamos, reflejados en lo que realmente requiere, pide o exige el ciudadano en cuanto a sus tiempos. Para tramitar solamente una licencia de funcionamiento hay diversos pasos, a pesar de que la propia legislación, por ejemplo, te establece que esta debe ser automática. Así como estos campos, o este ejemplo que he puesto, existen muchos otros más que definitivamente hacen que el Estado tenga que involucrarse en el campo de la gestión pública para poder desarrollarla con mayor dinamismo. Y cómo no, desde Somos Perú tenemos diseñado dentro de lo que es nuestro plan de gobierno y tenemos diseñado dentro de lo que es nuestra agenda legislativa el hecho de gestionar en el ámbito de la administración pública tomando como base lo que son los planes de desarrollo concertados que necesita el país a nivel nacional, en sus más de 1.800 municipios. Cada municipalidad debe tener un plan de desarrollo concertado que tenga una visión a futuro de sus localidades. El futuro del país está en el futuro de cada una de las localidades que tenga nuestro país. Tenemos que trabajar también la gestión pública tomando en cuenta lo que es la visión del Perú. ¿Qué queremos como visión del Perú de acá a 30, 40, 50 años? El acuerdo nacional no podemos dejarlo desfasado. Y cómo no, el Pacto Perú también, que son instrumentos de la gestión pública que cada gobierno que pasa lo desconoce o trata de tomar su propio modelo, sin considerar lo que realmente, digamos, se debe hacer. Es por eso que la propuesta de Somos Perú en este campo está estructurar el modelo de gestión pública en virtud de estos instrumentos que ya existen para darle la modernización que corresponde al aparato estatal desde esta base que muchos no ven y no notan. Gracias a ella. María, por favor, sobre la propuesta, en este caso comentada por Alejandro, ¿le podrías hacer una pregunta por un minuto, María, por favor? Se trata de un colega candidato que estamos buscando un bien común que es servir a nuestra patria, ¿no? Y eso es lo más importante, creo que tenemos que resaltar. No todos se animan a hacer política, es difícil, pero es importante. Alejandro, ¿de qué manera el Estado puede optimizar la gestión pública en el Perú y que permita llegar a los sectores no atendidos y más vulnerables? ¿Te parece que debemos crear un nuevo ministerio o eliminar alguno de ellos? Muchas gracias por tu pregunta, María. Mira, yo te digo, yo creo que crear más ministerios sería ampliar de una u otra manera lo que es el aparato estatal y creo que la burocracia ya no es buena. Creo que la manera y la mejor forma de poder gestionar en el ámbito público es articulando todos los campos y todos los sectores que tiene la administración pública. Mientras que cada campo de la administración pública haga bien su trabajo, creo que la respuesta al ciudadano va a ser mejor. Vale decir, si el Poder Ejecutivo diseña, en virtud de esos instrumentos que hemos conversado hace un momento, trabajos coordinados con los gobiernos locales, con los gobiernos regionales, y nos encargamos cada uno de cumplir nuestras funciones, modernizando y optimizando, obviamente, el Estado,
con la visión que tenemos en los planes de desarrollo concertado, con la visión Perú, con el Acuerdo Nacional y con el Pacto Perú, creo que le vamos a dar un camino y una visión que la tenemos perdida. Entonces, es importante que independientemente del gobierno que tengamos, tenemos que tomar como base estos instrumentos que ya existen. Gracias por la pregunta, María. Correcto, Alejandro, y correcto, María. A ver, en esta oportunidad le vamos a dar el espacio a María Espinosa para que pueda, en este caso, presentar la propuesta y luego, pues, Alejandro también le va a hacer la pregunta a María. Por favor, María, adelante, por favor, por 3 minutos. Gracias, Dayer. Bueno, en realidad la gestión pública es hermosa y es parte de una vocación que uno tiene que tenerlo para poder servir a la patria. Más que ello, es una vocación de servicio y esta es la eficiente administración de los recursos del Estado para satisfacer las necesidades de todos los ciudadanos e impulsar un desarrollo país. Eso todo nos incluye por la atención eficiente y satisfacción de los ciudadanos. Es uno de los objetivos fundamentales en la administración pública en todo el mundo. Este impacto es el uso de la tecnología de la información junto con el mayor nivel de la transparencia exigida por la población, ¿no? Se generan ciudadanos más informados y exigentes, con una calidad de servicio que esperen que esta administración en el Estado sea lo que tiene que ser, el deber con la ciudadanía, el acercamiento a la población para poder estar totalmente de acuerdo, y obviamente que también dentro de ello nosotros debemos de ver que se haga audiencias al respecto. Por ejemplo, no lo vemos en la práctica hacer el tema de un informe público, ¿no? Cómo está la administración, cómo se está haciendo la gestión dentro de cada mayormente ejecutivo y gobierno regional y locales, ¿no? Rendición de cuentas semestrales o anuales, que no se hacen. Ahora se ha perdido esa iniciativa que en algún momento algunas autoridades locales lo hacían, pero no se hace. ¿Cómo debemos mejorar ello? Fomentar el liderazgo en cada personal que forma parte de esta administración pública, hacer uso de la estrategia y planificación de las actividades a realizar, gestionar efectivamente la planificación, las actividades, de los recursos humanos con lo que cuenta cada institución. Gestión por resultados, que privilegie los resultados y sobre todo los procedimientos y se priorice la transparencia en la gestión pública. Todos los procesos con el uso de las tecnologías, de la información, es el fondo para dar una transparencia y atención al público. Nosotros debemos de fomentar ello sí o sí. La gestión por resultados es un modelo de la administración de los recursos públicos centrados en un cumplimiento de acciones y estrategias. Creo que es interesante y volver también a un gobierno electrónico y digital, una parte que implique la innovación y la reforma del Estado, que involucre la tecnología, es importante y es prioridad también. El tema de la gobernanza, que forme un mejor gobierno basado en la interrelación equilibrada entre el Estado y la sociedad civil y el mercado para lograr un desarrollo económico y también social e institucional establemente, ¿no? Eso es lo que podría aportarte al respecto, estimado Dayer. Gracias, María. Por favor, Alejandro, sobre la propuesta planteada en este caso de María, la pregunta, por favor, por espacio de 1 minuto. Alejandro, adelante. Muchas gracias. María, has establecido una serie de conceptualizaciones que efectivamente son parte del desarrollo, el dinamismo y lo que se quiere para lo que es, digamos, la gestión pública en nuestro país. Y vemos en el campo de la administración pública, María, por ejemplo, que en diversos campos como son las municipalidades y los gobiernos regionales donde la corrupción se evidencia mucho más, que existen los denominados cargos de confianza, vale decir, aquellos que el funcionario a más alto nivel designa porque lo quiere designar siempre y cuando cumpla con los requisitos establecidos en el reglamento de organización y funciones. Mi pregunta es, ¿estás de acuerdo con que se deje de lado estos cargos de confianza y sea servir a través de lo que son sus gerentes públicos quienes coloque por meritocracia a todos los gerentes que deben estar ocupando cargos en la administración pública, o se debe continuar con estos cargos de confianza a dedo o a libre discreción por parte de las autoridades, básicamente municipales, gubernamentales? Gracias. Gracias, Alejandro. Muy importante pregunta y algo que yo siempre también odio, ese tema de los cargos de confianza en todos los entes estatales. Es lamentable que realmente pues eso nos lleva a un retraso. Los cargos de confianza se dan con personas inexpertas, ni siquiera en el tema profesional y menos en el tema de tener la vocación de servir y estar en contacto con la población, con el ciudadano, ¿no? Yo sí estoy de acuerdo que servir debe ser prioridad y que los cargos sean por
meritorios y no por temas de confianza, porque si bien es cierto la corrupción nos ha llevado a esto, es parte de esta cadena que ha englobado y que obviamente también a la Contraloría de la República debemos restablecer las capacidades para que haga un castigo eficiente o una fiscalización eficiente en el tema de los servidores y funcionarios públicos, porque la corrupción empieza por ahí, lamentablemente, ¿no? Entonces sí estoy de acuerdo que sean por temas meritorios y no por cargo de confianza. Correcto. Bueno, les agradecemos a los dos por ya acabamos la primera parte de la temática. Ahora hablemos de la reactivación económica. Sabemos que el país está pasando por una situación difícil. Podemos decir que somos el país más castigado de Latinoamérica en temas de economía. Quizás las medidas están orientadas a estimular tanto la demanda nacional como la competitividad de repente interna. En ese sentido, debo mencionarles también de que según estima la BBC, justamente de que el Perú en el año 2021 caería más o menos en 13%. Esto obviamente afecta en este caso, llevar los recursos a diversos servicios y diversas necesidades públicas que el Estado demanda. Sobre esta temática en principal, por favor, en esta oportunidad vamos a dar el pase a María Espinosa para que inicie con la propuesta en materia legislativa de llegar al Congreso de la República el próximo mes de abril. María, por favor, te escuchamos por espacio de 3 minutos. Gracias, María. Gracias. En el Plan de Gobierno de Acción Popular tiene claro el tema. La economía se recuperará rápidamente mientras se tomen acciones realmente concretas sobre esta enfermedad que es el COVID, ¿no? Que cada día mata peruanos y es a nivel nacional. Acciones concretas es necesarias en la adquisición de las vacunas de manera prioritaria e inmediata. No hay otra manera. Más que una propuesta, es una medida en la que se debería darse hoy. Es parte inclusive de los negocios y las pequeñas empresas que deben volver a operar, ¿no? Con esa naturaleza, con esa tranquilidad, con esa libertad, que lamentablemente ahora no estamos haciendo. Hoy mismo, domingo, día de familia, que podemos ir inclusive a hacer las compras al mercado, salir, no podemos hacerlo porque no estamos en confinamiento todavía. Entonces sí es necesario. Y una de las propuestas que nosotras tenemos como partido y María Espinosa es la reactivación. Para ello tenemos una propuesta en lo que es la ley del emprendedor contra la informalidad. Respecto a la generación de empleo, el 75% de la economía es informal. Es decir, los gobiernos de turno se han estado ocupando solo del 25% de la realidad y en la totalidad de peruanos que producen la riqueza. Mi propuesta es la formalización del emprendedor ambulatorio, ley en la cual facilite la adquisición de bienes inmuebles del Estado, bienes públicos, por parte de las asociaciones de comerciantes informales y o ambulatorios constituidos, los cuales puedan acceder a estos predios y mediante un proceso de adquisición regulado. Que lo que nosotros buscamos es generar una economía formal para un sector que es informal y ambulatorio a la vez, ¿no? El cual estos últimos años o este último año específicamente se ha incrementado y se ha intensificado. Nosotros creemos en ello de que es importante dar las facilidades y luego obviamente el cual este nuevo empresariado pueda tener un IGB diferenciado al iniciar el negocio. Reactivación económica, pero dirigida al pequeño y mediano empresario, es la prioridad para Acción Popular. Muchas gracias, Dayo. Ok, María, por favor, Alejandro, por espacio de 1 minuto, una repregunta sobre la propuesta planteada de María en materia de economía. Por favor, Alejandro. Muchas gracias. María, dentro del campo de lo que es la reactivación económica en nuestro país, es evidente y es absolutamente claro que esa no va a poder darse con, digamos, la absoluta velocidad que se quiere, si es que no llegamos a lo que es la inmunidad o la denominada inmunidad de rebaño, que es que 24 millones de peruanos estén debidamente vacunados. Por lo tanto y por consiguiente, mientras que esta situación siga, digamos, en curso, mientras que la crisis sanitaria esté en vigencia, porque lo que se manifiesta es que recién podríamos llegar a los 24 millones de peruanos vacunados a fin de año, con suerte, es lo que dicen los especialistas. ¿Qué medidas se tomarían desde el Estado para poder ayudar y aportar a aquellas personas, básicamente a nuestros emprendedores, que no tienen cómo desenvolverse y cómo no tienen ahorita cómo salir adelante? En virtud que las medidas que he escuchado son una vez recuperada, digamos, el tema de la salud. ¿Qué podríamos hacer ahorita para esa gente que está esperando algo y que no lo tiene? Gracias. Okay.
Definitivamente esta primera legislatura son puntos claves que tenemos que enfocarnos, como es la pandemia, tema salud, educación y economía. Parte de la economía prioricemos. Obviamente que necesitamos abrir los campos como restaurantes, gimnasios, lugares de recreación, pero obviamente con todos los protocolos regulados, como lo estamos haciendo, pero con responsabilidad, que el Estado debe fiscalizar, debe velar para que se dé esta realidad y no estemos confinados, Alejandro. Si nosotros continuamos en esta situación esperando las vacunas, hay varias líneas, o sea, primero, por ejemplo, los médicos, luego los policías, luego las personas de la tercera edad, es todo un proceso, lo sabemos, nosotros somos menores de 50 años, no nos vamos a vacunar este primero ni segundo año, así como a los plazos o tiempos como se está llevando, ¿no? Somos conscientes de ello, pero necesitamos trabajar, hay mucho desempleo, los pueblos más alejados al interior del país y aquí mismo en Lima metropolitana el desempleo se activa enormemente y ya la gente no va a morir ni siquiera por el tema de salud, la pandemia, es por hambre. Entonces nosotros tenemos que dar soluciones al respecto, la gente tiene que salir a trabajar, crear empleo es importante, es prioridad, pero con los protocolos sanitarios obviamente tienen que ser ya, no decretados, pero sí tienen que ser de una forma más orientada a ellos y con responsabilidad. Ya depende de cada ciudadano también y como Estado, el Estado tiene que velar por los ciudadanos. El tema de salud y la economía es importante ahorita. Correcto, María. Alejandro, por favor, también esperamos tu propuesta en esta oportunidad por espacio de 3 minutos. Por favor, adelante, Alejandro. Muchas gracias, Javier. Bueno, efectivamente, esta pandemia lo que ha hecho no solamente es desnudar nuestra crisis de salud, que es parte del tema que vamos a hablar de manera posterior, sino también golpear nuestra economía. Nuestro país es un país que tiene al 20% de su población que es pobre y que lo que manifiestan los especialistas es que nuestra población aumentaría un 30% de pobreza. Situación difícil, situación dura, que obviamente le está avisorando este panorama al país y que definitivamente se tienen que tomar una serie de medidas importantes que tienen que ir ligadas a quienes son obviamente parte del motor de nuestra economía. ¿Quiénes son parte del motor de nuestra economía? Nuestros emprendedores. En nuestro país hay 7 millones de emprendedores que le dan trabajo a 11 millones de peruanos más. Estamos hablando de 18 millones de peruanos que se han quedado de una u otra manera en la expectativa de ver quebrado su negocio o en la expectativa de ver cómo pueden hacer para recuperarlo. Por supuesto que esta situación y este aspecto tiene que involucrar directamente al Estado. Existen medidas que el Estado debe empezar a tomar con la finalidad de poder impulsar, rescatar o sacar de este ahogo o esta asfixia a nuestros emprendedores que no la están pasando bien. ¿Qué debemos hacer? Debemos acercar el Estado al emprendedor, tenemos que acercar el Estado a las empresas y tenemos que hacer que los trabajadores, ¿no es cierto?, nuestros emprendedores ingresen también a lo que es un campo formal que les permita la asistencia del Estado. Debemos que entender que todo lo que está ligado a la informalidad va a hacer que siempre te mantengas al margen del Estado. El Estado tiene que llamarlos, tiene que involucrarlos. Sobre la base de eso tenemos nosotros una propuesta de reactivación económica que va a incentivar y que va a motivar al Estado a contratar trabajadores, que los trabajadores pueden estar pues dentro de un vínculo laboral que sea realmente decente y convincente. ¿Cómo qué? Crear el sistema en lo que es impuestos por trabajo o trabajo por impuestos. Las empresas, en vez de estar, digamos, por este tiempo y de manera temporal, pagando los impuestos que corresponden, se acredita la contratación de una masa laboral joven y este aspecto es certificado por el Estado, eso se va a deducir de sus impuestos. Entonces, de una u otra manera, apaleamos y quitamos un poco esta asfixia del pago de impuestos, demostrando que se le está dando trabajo a la gente. Es una medida que la tenemos dentro del plan de gobierno, que es parte de nuestra agenda legislativa y que, por supuesto, tenemos que ponerla a andar porque hay que motivar al Estado y a las empresas a poder contratar. Otro campo adicional que tenemos es el hecho de que nuestro país ha gastado 442 millones de soles el año pasado solamente en contratar con el Estado, empresas. Las medianas empresas, las pequeñas empresas deben ser invitadas para que contraten con el Estado con un solo requisito, que le demuestren al Estado que están al día sus trabajadores y que no tienen ningún tipo de deuda social para con el Estado. Es parte de las propuestas, de algunas de las que tenemos, Javier. Gracias. Gracias, Alejandro. María, por favor, según la temática, en esta oportunidad te tocaría hacer la repregunta sobre la propuesta de Alejandro, por favor, por espacio de 1 minuto. Adelante, María, por favor. Gracias, Dayer.
Alejandro, ¿de qué manera el Estado puede trabajar con los gobiernos locales para poder mejorar la formalización del sector informal? Llámense ambulantes. Gracias María por la pregunta. Definitivamente la Ley Orgánica de Municipalidades establece dentro de sus funciones específicas el hecho del comercio en su localidad, ¿no es cierto? La Ley Orgánica de Municipalidades también regula que los gobiernos locales son parte del desarrollo económico local de su jurisdicción. Por lo tanto, el ordenamiento físico y el ordenamiento de los comercios en los municipios o en las localidades o en las jurisdicciones no tiene que estar ligado necesariamente a la represión. Creo yo que tiene que haber un orden determinado que, por supuesto, nazca también de una coordinación directa con el Poder Ejecutivo. A pesar que los gobiernos locales tienen la competencia para hacerlo, creo yo sí que de una u otra manera el Poder Ejecutivo puede ingresar con mecanismos de incentivos a los gobiernos locales que de una u otra forma empiecen a reducir la informalidad. ¿Cómo? Formalizando y ordenando. Así como hay incentivos y premios por seguridad ciudadana, creo que también debe haber un incentivo del Poder Ejecutivo de los gobiernos locales por un tema de orden. Gracias. Gracias, Alejandro. Ok, de esta manera hemos concluido la pregunta o la parte 2, la temática 2. Ahora hablaremos de otra temática bastante compleja para el país. Hablemos de salud pública. Esta temática también es la más castigada. Hablemos de economía y salud, son los sectores más afectados en el país. Y por lo tanto, obviamente hemos visto la poca capacidad tanto de respuesta adecuada por parte del Estado en materia sanitaria, llámese en infraestructura, llámese en recursos humanos, llámese también en la propia logística, ¿no? En este caso de los hospitales y tantos temas. Obviamente, de llegar al Congreso de la República del Bicentenario, ¿qué propuestas, en este caso de ambos, de ustedes, tanto de Alejandro como de María, podríamos esperar los peruanos de cara al próximo Parlamento? Empecemos, por favor, por Alejandro. Alejandro, por favor, queremos escucharte por espacio de 3 minutos también, tu propuesta sobre esta temática. Adelante, Alejandro, por favor. Gracias, Javier. Mira, lo que nos ha evidenciado justamente esta pandemia también es la crisis sanitaria, pero no necesariamente desde el punto de vista de lo que vemos, sino que nos ha evidenciado cómo nuestro sistema de salud ha estado inmerso en el ámbito y en el mundo de la corrupción durante hace más de 40 años. ¿Y por qué te digo esto? Porque el sector salud ha tenido un presupuesto que, si mal que bien era o no era justo o necesario que lo tenga en el sentido de la cantidad que se le daba como presupuesto, es importante señalar que hemos visto que no han hecho absolutamente nada con el presupuesto que se asignaba al campo de la salud. Nuestra salud se ha visto, nuestro sistema de salud se ha visto reflejado en que la salud para los peruanos no es un derecho, sino era algo que tenías que pagar. Contrario a lo que dice nuestra Constitución Política del Perú, porque la salud para los peruanos es un derecho que le corresponde a cada ciudadano. Lo que vemos hoy día es cómo la gente, de una u otra forma, se desespera por un balón de oxígeno, se desespera por una cama UCI, cuando el Estado se entiende que debió estar preparado para poder de una u otra forma darle frente a esta pandemia, una pandemia durísima, que también nos evidencia que la salud no está cerca al ciudadano. Cuando hablamos que la salud no está cerca al ciudadano, queremos decir que las atenciones primarias, vale decir, de las más de 1.820 municipalidades que tiene nuestro país, debería haber por lo menos un centro de atención primaria o una posta que esté cerca al ciudadano. Acá no. Acá los ciudadanos, lamentablemente, a veces no cambian ni su DNI para poder tener derecho a asistir a un local o a un centro público de atención que esté, digamos, lo más cerca que puedan estar, porque donde viven no hay donde atenderse. Entonces, tienen que poner otra dirección en su DNI porque así estamos de colapsados y así es de deficiente nuestro sistema de salud. Entonces, la primera propuesta es la atención primaria hay que masificarla. La salud tiene que estar cerca al ciudadano, tiene que estar al costado del ciudadano para que el ciudadano tenga una cercanía, y la salud es un derecho, la salud no tiene que ser un negocio. Y acá viene la segunda propuesta. Vamos a gestionar, porque lo tenemos también contemplado en nuestro plan de gobierno, una ley, no de intervencionismo del Estado, no que el Estado intervenga en lo que es la economía social de mercado, en la libre competencia de mercado, sino que con momentos de crisis, de emergencias, donde los bienes de salud están, digamos,
alta demanda, el Estado regule los precios. No podemos hacer de las desgracias en materia de salud un aprovechamiento del privado para que le pongan los precios que quieran, que en una clínica una noche de atención te cueste 20.000 soles. Creo que el Estado tiene que entrar a regular en momentos de emergencia, de crisis, como esta, la sanitaria. Es el Estado quien tiene que poner los precios y estandarizarlos. Esas serían las propuestas, Dyer. Gracias. Gracias, Alejandro. María, por favor, sobre la propuesta planteada de Alejandro, la repregunta, por favor, por espacio de un minuto. Adelante, María. Gracias. Alejandro, y en cuanto al tema de las vacunas, ¿de qué manera el gobierno puede maximizar el proceso de ello en todo el Perú? ¿Está de acuerdo con la participación de los privados? Mira, el tema de vacunarnos, mientras que nos vacunemos lo más rápido posible, Somos Perú, tenemos la meta ambiciosa dentro de los 100 días de gobierno, dentro de los 100 primeros días de gobierno, poder tener y vacunar a 24 millones de peruanos. Creo que eso es lo que corresponde. Hay que ser ambiciosos, pero del lado positivo para poder hacerlo. Por supuesto, hay que convocar a todo, elemento o a todo, socio con el Estado que le permita al Estado poder desarrollar ese trabajo de las vacunas con absoluta rapidez. Y el privado es uno de ellos. Pero otro de ellos pueden ser nuestras Fuerzas Armadas también, que tienen dependencias a nivel nacional. En Chile han capacitado a sus Fuerzas Armadas en sus regiones militares para que esos estén capacitados para poder vacunar. Poner una vacuna no es nada complicado, es cuestión solamente de capacitar al personal, y capacitando a las Fuerzas Armadas y buscando el apoyo de los privados, yo creo que podemos aumentar la rapidez de lo que es la vacunación. Gracias, María. Ok, Alejandro. Bueno, ahora vamos a tener en esta oportunidad la presentación de María Espinosa de Acción Popular por espacio de 3 minutos, su propuesta sobre la temática de salud pública. María, por favor, te escuchamos. Adelante. Gracias, Dayer. Bueno, en esta pandemia sabemos, es clarísimo que se ha desnudado lo que por años ningún gobierno lo había sabido solucionar, ¿no? Es un tema prioritario, obviamente, el tema de recuperar la salud. El país busca crecer y desarrollarse a nivel nacional, y en estos momentos, es cierto, no existe oxígeno, no hay equipos dentro de los hospitales, no hay camas UCI, es la realidad lo que estamos viviendo. El Plan de Gobierno de Acción Popular plantea un incremento del 50% del gasto público per cápita para esta población más pobre del Perú. Y nosotros desde el Congreso tenemos la plena convicción que en la Comisión de Presupuestos respaldaremos dicha medida. Vamos a garantizar que todos los hogares del Perú tengan acceso a servicios de salud de calidad y adecuados a la realidad de una manera especial. Los hogares que viven en condiciones de pobreza, por lo que se debe esto, sí o sí, efectivizar el acceso a la salud en toda la población. Yo soy de provincia, yo he nacido en Ancash, en un distrito llamado Conchucos, y he convivido con esa realidad. 10 años sufrí con bronquios y lamentablemente no tenía un médico que me viera. Quienes me ven en la sierra o quienes no ven son los técnicos, que ni siquiera son auxiliares en medicina o técnicos en enfermería, son técnicos o asistentes, ellos son los que atienden a la población vulnerable. Y eso pues es de verdad, es inhumano, no debemos de permitir que suceda ello. El Perú tiene una gran responsabilidad, el Estado, el Ejecutivo, el Ministerio de Salud tiene una gran responsabilidad de velar por la salud de todos los peruanos. Y nosotros desde el Congreso tenemos que fiscalizar. Tienen que haber congresistas con esa voluntad política y con ese deber de representación de ir a los lugares más alejados, visitas inopinadas para dar solución a los problemas. Fiscalicemos. Muchas veces el tema administrativo es lo que debilita la administración, debilita la gestión, debilita el trabajo del Estado. En el tema estatal es un tema muy delicado que hasta el día de hoy estamos viviendo este resultado, ¿no? Nuestra propuesta se enfoca en temas como mejorar la infraestructura de toda la red de salud a nivel nacional, es una prioridad, desde una posta médica hasta el hospital más grande. Las diferentes instituciones de salud en todos los niveles, asimismo mejorar la calidad de atención, eso implica mejores doctores, enfermeros, técnicos y todo el personal por parte del sector salud. Aquellas personas que hoy en primera línea de combate contra el COVID y todos aquellos que velan por la salud en nuestro país deben percibir mejor las remuneraciones según sus capacidades. Eso nadie lo niega y nadie lo va a limitar a ello. Pero sí, necesitamos una fiscalización en la distribución también de las vacunas para que no se pierdan en el camino, porque muchas veces sucede ello
y creo que el congresista tiene una labor, una responsabilidad de fiscalizarla para que llegue y sea eficiente para todos los peruanos. Es una responsabilidad de todos los peruanos y desde el Parlamento, las autoridades políticas, hagamos ese trabajo como deber moral con nuestro país y como deber de haber sido elegidos por esa población. Aplaudo, sí, efectivamente, los pocos lotes de las vacunas que han llegado, insuficientemente, sin duda, ¿no? Eso lo tenemos claro, pero no sabemos con certeza cuándo habrá más vacunas, y menos en costos de estas, como hemos visto cómo han traído y los costos son los más elevados a nivel mundial. La salud es el único que nos va a permitir que empecemos a andar con la economía en nuestro país, que nos permita salir paulatinamente, esa es una de las prioridades. Tenemos que volver a estudiar, a trabajar, siguiendo medidas de protocolos, como ya lo había hablado anteriormente, pero es el camino que debemos seguir. El próximo Congreso, sí o sí, asumir con responsabilidad la fiscalización de lo maltratado que se ha tratado esta pandemia. Un congresista debe realizar un rol fiscalizador en toda la corrupción existente en nuestro Sistema Nacional de Salud Pública, visitar diferentes hospitales, como ya lo hablé. Entonces, prioridad, enfoquémonos en ello desde el Parlamento. Gracias, Dayer. Excelente, María. Por favor, Alejandro, la repregunta como corresponde a María sobre la propuesta planteada. Alejandro, adelante. Ok, gracias. María, a ver, quien centra todo lo que es el sistema de salud, el sistema integral de salud y el sistema, digamos, el macrosistema de salud a nivel nacional, obviamente es el gobierno nacional. Sin embargo, vemos que existen funciones compartidas con gobiernos regionales y con gobiernos municipales que de una u otra manera tratan de poder, digamos, participar en el campo de salud, básicamente en lo que es infraestructura de salud, pero no en el desarrollo propiamente de lo que son los profesionales en esa infraestructura de salud que ellos, digamos, aplican. Vale decir, un gobierno regional que construye un hospital, ¿no es cierto?, un hospital regional de salud, quien le marca la pauta de cómo debe desenvolverse ese hospital es el gobierno nacional. ¿Crees que los gobiernos regionales y los gobiernos locales, cuando asumen competencia dentro de lo que es el marco de la salud, digamos, deben desarrollarla con absoluta independencia, o siempre el gobierno nacional tiene que estar detrás de ellos para ver cómo pueden ampliar y mejorar el sistema de salud a nivel nacional? Gracias. Alejandro, bien sabemos que las autoridades locales son el ente más cercano al Ejecutivo, por lo tanto, teóricamente se tiene que trabajar de la mano, coordinando, articulando, ¿no? Pero en la práctica no es así. Las DIRIs tienen sus funcionamientos para tener el contacto más directo con la autoridad local. Dentro de las municipalidades o los gobiernos regionales existe la Gerencia de Desarrollo Humano, que esa es la parte prioritaria que inclusive puede dar el primer enlace para el tema de la salud a los ciudadanos o a los pobladores de ciertas localidades, o de cada localidad, porque todas las municipalidades tienen la Gerencia de Desarrollo Humano. Pero lamentablemente vamos nosotros a una municipalidad, no vas a encontrar un médico, no vas a encontrar un obstetra, no vas a encontrar una enfermera, encuentras un estudiante y lamentablemente eso es por qué se da esos cargos, porque son cargos de confianza. Si bien es cierto, están en CAS, postulan por el proceso CAS, están como terceros, pero lamentablemente son cargos de confianza que se le dan. Entonces sí es necesario el tema de servir para que sean cargos meritorios y no por cargos de confianza que lamentablemente no está produciendo. Es una prioridad de ello y que definitivamente las DIRIs tienen que hacer ese trabajo y el Ejecutivo debe resolver la situación porque en la práctica no se está dando y nosotros como parlamentarios obviamente tenemos que fiscalizar. Es una importancia tremenda que la que lo digo porque lo he visto. Yo viajo a nivel nacional y visito hospitales, visito postas médicas. Es más, aquí vivo en Condevilla, tengo una posta médica a 3 cuadras de mi casa. La posta médica está cerrada, no atienden. Solamente cuando tienen que haber vacunas, te mandan una solicitud o un papelito diciendo tal día van a vacunar de tal a tal hora. Yo tuve TBC hace 5 años, 6 años atrás. Me pasó lo mismo, esta posta médica no me atendía, me tuvieron que traer, me dijeron, ¿dónde está? Yo no tengo seguro, no tengo SIS. Y me dijeron, ¿dónde te atiendes? Pero de tu DNI, de acuerdo a ello, te vamos a atender. Entonces, hay una burocracia tremenda que no lo va en el tema prioritario, que uno se está muriendo, que está haciendo cola, que va a tocar las puertas a cada rato. Entonces, la vocación de servicio también del médico es importante. Si quieres trabajar para el Estado, entrégate al 100%, porque para ello estás, para servir, para atender a la población. Y si eres médico, mayor aún, porque juramentas ante una Biblia por ética, entonces debes de cumplir esa vocación que tienes para la que te has preparado.
Y obviamente a nivel del interior del país es la misma realidad. No existen médicos, no existen enfermeras, existen técnicos, existen auxiliares y serumistas. Mayormente los que van a hacer su serum se van 1 año, 2 años y retornan a la capital. Y si cuando ya son nombrados, son titulados, ya no regresan al interior del país. Buscan otras posibilidades y oportunidades porque también quieren seguir creciendo profesionalmente, capacitándose, y en los lugares rurales no existe, ¿no? Creo que nosotros como Estado se tiene que trabajar con más responsabilidad si estamos trabajando para el Estado. Gracias, Alejandro, por la pregunta. Bueno, gracias, Alejandro, gracias, María. Hemos concluido con la tercera parte. Ahora vamos a ir a la última parte. Vamos a hablar en materia educativa. También es otra de las problemáticas, obviamente, que también, de repente acá se puede hablar un poco de presupuesto público, si está bien o está mal el porcentaje de presupuesto del PBI que destinan al sector de educación, se puede subir, se puede bajar. No sé, y otro tema también que me preocupa, justamente estaba leyendo estos días, el Instituto Peruano de Economía había publicado justamente un informe donde menciona de que el 32.1% de los hogares cuenta con una computadora en casa. Y los demás obviamente no cuentan con computadora y medios de internet, que justamente ahora por tiempos de pandemia requiere contar en casa. Y si vamos de repente a las zonas más vulnerables de Lima, las zonas rurales del país, obviamente este medio tan básico en estos momentos se vuelve tan compleja y difícil de repente de que muchos hogares puedan contar. De llegar al Parlamento, en este caso a ambos, tanto Alejandro y María, ¿qué propuestas en esta materia podríamos dar, sabiendo que es uno de los sectores más importantes del país? La educación es la clave para el desarrollo del país y obviamente esto es un tema también bastante importante. En este caso, empecemos por Alejandro. Por favor, Alejandro, con la presentación respecto a materia o sector educación de llegar al Parlamento. Adelante, Alejandro. También de repente hablemos un poco de la SUNEDU, ¿no? ¿Qué tanto puede tener el rol de la SUNEDU? Tantas veces hablada, comentada. Quizás sea oportuno también de dar unas pequeñas pautas sobre esto. Adelante, Alejandro, por favor. Muchas gracias, Dyer. Bueno, definitivamente el campo de la educación sí es un campo muy sensible, porque involucra a quienes van a ser, digamos, el futuro de nuestro país, nuestros futuros ciudadanos, que son nuestros niños, nuestros adolescentes. Señalabas tú muy bien el hecho de que no todos los hogares en el Perú cuentan con una computadora, y por supuesto, no solamente no cuentan con una computadora, sino que no tienen tampoco internet para poder, digamos, llevar a cabo estas clases a distancia. Y hoy en día es un privilegio de muchos niños adolescentes que puedan estar en clases y que puedan llevar sus clases con una computadora y que tengan el internet necesario y suficiente para poder desarrollarlo. Pero hay campos que van más allá, Ayer, porque esta pandemia también ha afectado la salud de nuestros niños. La economía de los padres de estos educandos también se ha visto afectada y por lo tanto tenemos niños que seguramente ni siquiera pueden atender bien una clase porque están mal alimentados, están con anemia, ¿no? Niños que esta pandemia ha hecho también que existan diversos problemas familiares, de violencia familiar, que hagan que no estén en un ambiente adecuado. Entonces, creo yo que lo que no debe existir es una desconexión del Estado con lo que es los instrumentos necesarios y indispensables en este campo que es nuestros niños, nuestros adolescentes. O sea, no hay educación si no hay educando, no hay educación si no hay profesores. Entonces acá tenemos que mirar y ampliar el campo al hecho de que, mira, hablamos de computadoras, hablamos de internet, pero solamente te puedo decir que en todo el Perú hay muchos sectores de nuestro país que ni luz tienen. El 60% de familias en nuestro país no tiene una refrigeradora en casa. El 60%, ¿ah? Fíjate esa cifra. Adicionalmente a ello, son más de 120,000 alumnos que de los colegios privados han migrado a los colegios públicos. Esas cifras dicen que va a llegar al final de la pandemia a golpe más o menos de 300,000 alumnos. Entonces, ¿qué tiene que hacer el Estado cuando la pandemia acabe? Ahorita estamos en la pandemia aún continúa. Pero ¿qué va a pasar cuando estos alumnos que han migrado de los colegios privados a los colegios públicos les toque ir a las aulas? ¿Dónde van a estudiar? ¿En el patio? ¿Afuera? O sea, ¿dónde está la labor del PRONIED, que es el Programa Nacional de Infraestructura Educativa, para poder empezar a visibilizar este problema, que es un problema es un problema a corto plazo? Entonces, creo que ahí, digamos, existen campos que tienen que estar directamente dirigidos a lo que es la infraestructura educativa, desde ya,
porque vamos a tener un problema de infraestructura educativa, hay que asignar el presupuesto necesario para poder desarrollar con velocidad esta infraestructura educativa, porque se va a presentar un grave problema que no todos lo están viendo. Y por supuesto, mejorar la calidad de vida de nuestros alumnos. Creo que la salud mental y su calidad de vida es fundamental, Nayer. A eso tiene que estar orientado y a capacitar a nuestros directores y a nuestros profesores por servir. Ellos que están en las escuelas públicas son gestores públicos de la educación. Gracias, Nayer. Gracias, Alejandro. Bueno, es un tema, la educación, bueno, reitero, es un tema, diría, uno de los más importantes dentro de los sectores del país al lado de salud, ¿no? Sabiendo que estos dos sectores van de la mano y tener un mayor presupuesto o asignar un mayor presupuesto quizás pueda de repente apalancar alguna necesidad sobre atender justamente estos servicios, ¿no? Justamente comentaba por ahí un participante en las redes, comentaba que solo acá en Lima, te hablo, por ejemplo, hablamos de Puente Piedra, hablamos de repente de Villa María, Santa Rosa, son distritos de que de repente un 40% de sus habitantes, o un poco más, quizás, carecen de servicios básicos como luz, mismo servicio básico del agua, y por lo tanto Internet obviamente no la cuenta, ¿no? Eso es un servicio básico en estos momentos y muy complejo a la vez, ¿no? Y eso hablando solo en Lima, ¿no? Y si nos vamos a las zonas rurales de las regiones más olvidadas, más alejadas del país, digamos, de que también es un servicio, pues, de que se carece mucho en el país. Hay que darle de repente mayor cantidad de inversión de presupuesto público a estos dos sectores, ¿no? María, por favor, no te quiero hacer esperar, por favor, sobre la propuesta de Alejandro, una repregunta, por favor. Gracias, Dayer. Alejandro, ¿de qué manera el gobierno puede ayudar a que la educación no se retrase en las escuelas? ¿Debería haber clases escolares este año, sabiendo que muchos dejaron de estudiar el año pasado? Mira, yo creo que, María, lo que se tiene que hacer es tratar de avanzar con quienes puedan avanzar en este momento. Lamentablemente no se pueden paralizar todos porque una mayoría se está viendo afectada, porque es la mayoría del uno lo que se está viendo afectado. Pero creo que mientras que algunos puedan de una u otra forma avanzar con el tema de la educación, algunos niños puedan recibir la educación, creo que hay que hacer todo el esfuerzo para que la sigan recibiendo, pero doblegar los esfuerzos para que aquellos a los cuales no les está llegando, digamos, la educación, por supuesto, ver, digamos, la forma de poder ayudarlos y de poder desarrollarlos. O sea, no puede haber un aprendo en casa si no hay luz en esa casa, si no hay televisor en esa casa. Pero de pronto la radioeducación, que aunque nos parezca, digamos, remoto, que se daba en los años 40, 50, 60, 70, creo que hay que llevar esa radioeducación a los lugares donde no hay ni televisión, no hay luz, no hay nada, porque con un par de pilas seguramente pueden escuchar. Algo hay que hacer, algo se debe hacer, y creo que el Estado no puede desentenderse de ello, María. Gracias. Gracias, Alejandro. Ahora, por favor, María, por espacio de 3 minutos, te damos para que presentes la propuesta en materia de educación de llegar al Parlamento. María, por favor, adelante. Gracias, Dayer. Sí, efectivamente, nosotros desde el Plan de Gobierno de Acción Popular que lidera el doctor Johnny Lescano como su candidato presidencial, planteamos lo siguiente: ejecutar una real inversión en ciencia y tecnología, apostar por la educación básica, regular, inicial, primaria y secundaria, con acceso a Internet permanente y gratuito en todo el país. Es una prioridad y es fundamental. La adquisición de un satélite de comunicaciones, el cual permitirá el acceso a un servicio primordial en estos tiempos, que es el Internet. Ello implica que todo estudiante en el último pueblo y caserío de todo el país, que pueda tener un acceso libre, permanente y gratuito. Ello permitirá al estudiante ingresar a un mundo lleno de información, conocimiento, y que hoy le es negado. Es un derecho que todas personas, todos los niños, los alumnos tienen que haberse ganado y no ser negado. Mejorar la infraestructura de las diferentes instituciones educativas en todos los niveles, así como la calidad académica. Eso implica también mejores maestros y capacitados. El maestro debe ser uno de los mejores pagados en la escala remunerativa, basándonos en un adecuado orden meritocrático también, ¿no? O sea, como todo tema estatal tiene que ser meritocrático. Técnicos en el campo como en el metalúrgico, minero industrial, tecnología,
son bien cotizados y ello podría llevar a un bienestar de las familias. El próximo gobierno tiene que fortalecer y modernizar los institutos técnicos productivos a nivel nacional. Recuerda que antes existían los semilleros, ahora no lo existen los semilleros. Existía la educación cívica, ahora no existe educación cívica. Nosotros cantábamos el himno nacional los días a la hora que ingresábamos al colegio, ahora no lo hacen. Entonces creo que es una prioridad y responsabilidad también de todos los docentes empezar a cambiar y que los jóvenes tengan una mentalidad y tengan estos semilleros para poder crecer y tengan una oportunidad económica también y ellos mismos puedan generar para que puedan seguir estudiando, ¿no? Es una prioridad. Repotenciar la SUNEDO, obviamente que sí, para regular y supervisar el cobro de las pensiones justas en los centros privados, así como el mismo reforzar el correcto trabajo de licenciamiento de todas las instituciones educativas y que alcance un nivel óptimo de certificación. No más universidades chifas, lo repito, esto nos ha traído mucho daño, inclusive hay universidades que son usadas para campañas políticas, están a la vista de paciencia de todos y todos calladitos, ¿no? Y obviamente no es una universidad o clases que sean con calidad. Y no funcionan ni siquiera en una muy buena estructura. Hay una universidad como la Telesub que tiene este problema, por ejemplo, sigue investigación, tiene procesos judiciales y que esperemos pues que también sean castigados, ¿no? Eso hace daño tanto a las personas, a los alumnos que fueron a estudiar, se quedan frustrados por la forma de que ha sido llevado. Y en el tema estatal, en el ámbito, yo también priorizo el tema que sigan estudiando, pero hay una realidad. En los lugares más recónditos del país, llámense lugares alejados, zonas rurales, al interior del país, ha pasado que no han tenido que dejar de estudiar. Aquí en Lima, te vas a Santa Rosa, te vas a Villa Salvador, te vas a Villa María del Triunfo, Ticlio Chico, Remal, esas zonas de Virgen de Lourdes, que son asentamientos humanos, no entra ni siquiera la señal. Entonces, muchos de esos niños han tenido que salir a otro cerrito para captar señal de otros lugares y escuchar sus clases por radio. Los mismos docentes, hemos visto que algunos sí tienen esa vocación de servir y se han ido con su pizarrita y han dado todo lo de sí para poder que sus alumnos no pierdan el año. Pero eso es responsabilidad del Estado. El Ministerio de Educación tiene un presupuesto amplio, como todo el Ejecutivo, pero lamentablemente es mal utilizado. Pagan 20 asesores, 30 asesores, y ahí se ve el dinero en temas administrativos, pero no en el tema de infraestructura, capacitación, remuneraciones mejores. El Internet no lo existe. Tenemos a Telefónica que debe miles de millones al país y todavía le dan beneficios a ellos. Entonces, creo que este Estado tiene que ser no solamente promotor, sino regulador en todos los entes del Estado. Es una prioridad. Bien, María. Por favor, Alejandro, por espacio de un minuto, la repregunta sobre la propuesta y, en este caso, la opinión vertida, en este caso, por María, por favor. Adelante, Gracias. Alejandro. Gracias, Javier. María, hablaste de un satélite para lo que es, digamos, la educación de nuestros educandos, de nuestros niños, de nuestros adolescentes. Entendemos que este satélite es justamente para que el Internet llegue a lo largo y ancho del país. Un satélite que estaría costando alrededor de 1.000 millones de soles, dentro del marco del presupuesto que he escuchado que costaría. Entonces, ¿sería solamente este gasto de 1.000 millones de soles para un satélite para poder dotar de Internet a todo el país sin contabilizar lo que son las herramientas para poder recibir ese Internet, como es, por ejemplo, una computadora? Mi pregunta va, tú, desde tu punto de vista, ¿qué consideras que es más importante? ¿Adquirir un satélite por 1.000 millones de soles o destinar ese presupuesto para la salud de nuestros niños, para aquel 65% de educandos que están con anemia y que seguramente no soportan una sola clase porque se quedan dormidos? ¿Consideras que es más importante, adquirir un satélite o mirar la salud de nuestros educandos? Gracias. Bien, Alejandro. Obviamente que este plan de gobierno es un plan de gobierno de un quinquenio de un gobierno. Hablé en un inicio, la legislatura primera, inclusive el Ejecutivo mismo se va a enfocar en el tema de salud, educación y economía. Esa es la prioridad. Yendo en el tema de... soy consciente de que no es prioridad un satélite, pero se pueden hacer convenios internacionales, para eso está el Estado, para eso la gestión pública, la administración pública, de ir trabajando en esos lados. El ministro de Educación no se va a encargar a ver el tema de salud, eso está totalmente desligado, cada quien tiene que hacer su trabajo y por ello tiene cada quien las funciones que realizar. El tema de la anemia y la desnutrición crónica va a continuar si es que todos no tenemos agua potable, esa es una realidad. Si
aquel niño que no tiene agua potable dentro de su hogar y no tiene una vivienda digna, vamos a seguir con la desnutrición y la anemia. Aparte de ello, los programas sociales, el vaso de leche, no es leche. Y hemos visto en varias investigaciones, varias noticias y varias denuncias que inclusive están ahí fiscalizadas y que están en proceso, muchos de los proveedores. ¿Por qué no cambiar ello, por ejemplo, para una mejor nutrición? En vez de dar vaso de leche o dar leche, ¿por qué no damos quinoa, no damos maca? Para una mejor nutrición. Y que la maca y la quinoa son productos natos de nuestro país. Prioricemos y hagamos políticas públicas a favor del Estado. Yo sí priorizo el tema de la salud, el tema de la alimentación a nuestros niños, nutrirlos, porque he vivido en una realidad, he vivido en la sierra. Yo no tomaba leche de lata, pero sí tomaba leche de vaca. Comía cuy. Y tal vez por eso que seré flaca, pesaré 47 kilos, pero siento que me nutrí de pequeña, porque en la sierra vivimos de ello. Entonces, y eso debemos hacer aquí también, en la capital, y a nivel interior del país, no llevarle leche a un centro poblado a Cajamarca, por ejemplo, que crían vacas, ¿no? Entonces, centrémonos en la realidad de cada lugar y aboquémonos a ello. Eliminar el 100% la anemia, pero para ello tendremos que tener todos agua potable. Es una necesidad y una prioridad, es un derecho humano, un derecho constitucional. Mira, creo que ya hemos concluido con las 4 temáticas planteadas en este versus político programado desde gestión pública y desarrollo territorial. Obviamente que de repente en el tintero quedan muchas todavía dudas respecto a los 4 puntos, obviamente que es bastante amplio, y para ello, pues, por ejemplo, si hablamos desde la planificación estratégica, se habla, ¿no? Hablando, por ejemplo, del Acuerdo Nacional, hablabas, Alejandro, que justamente este espacio se ha creado para priorizar objetivos nacionales, en este caso, que sea transversal a los 3 niveles de gobierno, ¿no? Entonces, justamente, pues, a futuro, justamente se habló hace poco, ya se aprobó también el objetivo nacional al 2050, ¿no? Por ejemplo, se prioriza mucho ahí educación, salud y otros sectores más. Esto es bastante clave de que también se hable de llegar, por ejemplo, obviamente, al gobierno, al ejecutivo, crear política general de gobierno basada justamente en las necesidades más urgentes, ¿no? Porque el país tiene un sinnúmero de necesidades, por ejemplo, como seguridad ciudadana y tantas otras, ¿no es cierto? Pero creo que estos 2 sectores que hablamos hoy día son las más complejas. Hablamos de salud, hablamos de educación, son los 2 sectores más básicos, más esenciales de que el Perú pueda tener futuro al 2050 si pensamos en el plan o la visión al 2050, ¿no es cierto? De repente, por favor, yo quisiera concluir con el siguiente. Ambos, ¿no? En este caso, por espacio de 2 minutos, ¿por qué votarían por usted, Alejandro Salas, y por qué votarían por usted? Ya los ciudadanos han escuchado, han visto sus propuestas. Por espacio de 2 minutos, por favor, empecemos con Alejandro. En este caso, ¿por qué votarían por usted, Alejandro? Reitero, para la redundancia. Adelante, Alejandro. Gracias, Jair. ¿Por qué votarían por Alejandro Salas? Porque soy una persona que la política para mí no es algo experimental. No solamente me he desempeñado y me he desarrollado en política desde muy joven, sino que la he practicado, pero sobre todo eso siempre he sabido llevarla con valores. Creo que lo que necesita nuestro país el día de hoy y el 28 de julio del 2021 son políticos realmente comprometidos para con el Perú. No importa la tienda política con la cual esté llena esos 130 curules, importa que esos 130 curules estén llenos de ciudadanos que representan a otros ciudadanos que esperan soluciones, pero esperan soluciones de verdad, con un compromiso serio, con habernos cansados de ver tanto enfrentamiento, tanto golpe interno, tanta violencia política que a nuestro país no le ha hecho bien, lo ha traído en un retraso, las pugnas de poder, las divisiones de poder. Yo creo que trabajar con valores, el saber que tu apellido ya no te pertenece y que le pertenece a tus hijas, que le pertenece a tus hijos, el desenvolverte dejando un legado de reconocimiento por parte de quien esperó algo de ti cuando dio su voto, creo que es sumamente elemental. Hemos perdido esa dinámica, hemos perdido esa temática desde la política peruana y nos hemos visto inmiscuidos en una gran serie de problemas. El 2021 es un año muy, pero muy difícil para nuestro país y seguramente los años venideros y estos próximos 5 años serán años difíciles y de recuperación, pero se van a poder lograr con peruanos que realmente quieran trabajar por el Perú, con peruanos que tengan experiencia, pero sobre todo valores, que se sienten a conducir las riendas del país con la finalidad de poder responder por quienes más necesitan y por quienes más esperan de nosotros.
Mi voluntad de llegar al Parlamento es esa, la de trabajar en las tres funciones principales que tiene un congresista, pero sobre todo, trabajar sin olvidarme que soy peruano y que otros peruanos esperan soluciones. Mi nombre es Alejandro Salas y voy con el número 5 del Partido Democrático Somos Perú. Muchas gracias, Ayer, por la invitación. Gracias, Alejandro. Lo mismo para ti, María, por favor, por espacio de 2 minutos. ¿Por qué votarían por usted? Ya han escuchado tus propuestas. María, por favor, adelante, te escuchamos. Perdón. Porque vengo de un pueblo vulnerable, olvidado y desatendido de sus autoridades políticas, donde he visto que la corrupción ha ganado y que nosotros nos quedamos solamente como personas pasivas y hemos sido utilizadas para ello, donde un entorno del país solamente se ha beneficiado, así como que solamente se vacunaron este último año, sin ver más allá que hay peruanos que necesitan el servirse para poder trabajar por todos. María Espinosa es una mujer que tiene 20 años en esta casa política, donde abraza una ideología, abraza una doctrina, y como grandes referentes tiene a Fernando Belaúnde, a Valentín Paniagua, a Violeta Correa. Hombres que han hecho obras y han dejado historia en este país. Hombres que no tienen procesos y menos sentencias judiciales. Siento que tengo un deber moral con mi país, con mi familia, tengo un apellido. Tengo mis sobrinos que quiero que sigan viendo a su tía como una referente y un ejemplo. Quiero que mis hijos también algún día se sientan orgullosos de la madre que tiene. Y que ha luchado mucho para estar aquí. Mis labores sociales a nivel nacional me han dado esta fortaleza de poder representarlos. Quiero llegar a este Congreso para representar y para fiscalizar hasta el más recóndito lugar de los países. Porque no solamente somos congresistas por Lima Metropolitana, somos por todo el país. Y tengo una prioridad también con Ancash, donde más de 4 gobiernos están hoy presos. Ancash no se merece esta desgracia política. Y el Perú tampoco. Y Lima menos. En este pueblo de más de 70% de provincianos, aquí sientan a una representante, mujer, que va a luchar por sus derechos y lo va a representar. María Espinosa, de Acción Popular, con el número 10, y su candidato presidencial, el doctor Johnny Lescano. Y aprovecho para saludar el día de mañana, 8 de marzo, a todas las mujeres que estamos inertes en la política. Feliz Día Internacional de la Mujer y sigamos trabajando y aportando por nuestro Perú. Muchas gracias. Gracias, María Espinosa, y obviamente también, seguramente de Alejandro, de mi parte, feliz Día Internacional de la Mujer, ¿no? Mañana es un día para todas las mujeres. Feliz día. Así es. Para todas las mujeres, pero sobre todo para las que hacen política también, ¿no? Gracias. Que es todo un sacrificio también. Feliz día para todos ustedes. Excelente. La verdad, muchas gracias a los dos por la participación y les deseo muchos éxitos. Son unos excelentes candidatos. Esperemos que los electores les hayan elegido. Concluimos con el siguiente mensaje, ¿no? Cuidemos, o en este caso los ciudadanos informados, siempre debe cuidar el voto, en este caso informado. Por eso es lo que hacemos este tipo de eventos. Esperemos, más que nada, que haya... En principio quería disculparme por, habíamos tenido unos problemas técnicos al principio. Bueno, son temas de gases del oficio. A veces cuando hay temáticas así, mira, nos pasa acá en Lima, y imagínense en las ciudades o en los pueblos más olvidados, es peor, ¿no es cierto? Solo eso, les deseo muchos éxitos, les espero ver en el próximo Parlamento, ahí con todas las iniciativas planteadas el día de hoy, y éxitos a los dos. Éxitos Alejandro, éxitos María. Gracias. También. Gracias, muchas gracias. Saludos, gracias. Alejandro. Saludos, María, muchos éxitos, que te vaya muy bien. Chao. Igualmente, chao. Chao.